Las creencias religiosas están tan arraigadas en nuestras vidas y con una larga tradición que ya es muy difícil, por no decir imposible, eliminarlas, aunque muchas veces, si no la gran mayoría, solo cambia de figura o ideología religiosa. Basados en libros aceptados por los distintos credos, los relatos se creen son indiscutiblemente verdades absolutas, según la fe. Pero, ¿es esto cierto? ¿O hay algo más que nunca se publica o es poco conocido por los creyentes? En el caso de hoy presentaremos una historia más real de la que nos quieren hacer creer las religiones establecidas. Los Reyes Magos existieron, pero su historia real es muy distinta a la que imaginamos. La historia oculta de los Reyes Magos, la Hermandad Sarman y el Libro de Set. Esto es Historia y Misterios, la otra parte de la verdad. Desde luego, no se trata de un cuento para niños. Mateo sabía muy bien que aquel episodio de los magos podía provocar rechazo en más de un judío ortodoxo. Al fin y al cabo, el evangelista escribía para ellos. Ni los otros sinópticos ni el Evangelio de Juan, dirigidos al mundo de los gentiles, se los mencionan. Y él, justamente él, tenía que ser quien dejara constancia del hecho. Como judío sabía que su pueblo llevaba esperando desde hacía generaciones la llegada de un Mesías. ¿Cómo hacerles entonces entender que no fue uno de los suyos, sino unos extranjeros los advertidos por la providencia? Los magos nunca estuvieron bien vistos entre ellos. No solo eran tenidos por enemigos de Yahvé, sino que estaban explícitamente prohibidos en el Deuteronomio. ¿Por qué entonces ese interés de Mateo en navegar contracorriente? Esa aparente paradoja fue sistemáticamente pasada por alto por la mayor parte de los estudiosos de la Biblia. A fin de cuentas, el suceso apenas ocupa unas líneas y no es retomado ni por Mateo ni por ningún otro autor del Nuevo Testamento. Sin embargo, la pista debió ser comprendida por al menos una pequeña parte de aquellos lectores primitivos del Evangelio, aquellos que, además, habían recibido enseñanzas de carácter oral que no han llegado hasta nuestros días. Porque la enseñanza escrita era solo una parte del conocimiento que tuvieron los apóstoles. El resto se fue perdiendo con el paso de los siglos, aunque por fortuna no se olvidó toda. También nosotros tenemos nuestras pistas, y entre ellas está la que podríamos denominar conexión persa. Ya desde el destierro a Babilonia en el siglo VI a.C., el pueblo judío había establecido ciertos contactos con la religión del antiguo Irán. A través de estas conexiones, el judaísmo había incorporado conceptos nuevos tales como la idea del diablo o la del fin de los tiempos. Como se recordará, la religión de Zoroastro, transcripción griega de la palabra Zaratustra, contempla el mundo como una lucha permanente entre el principio del bien, Ahura Mazda, y el principio del mal, Angra Mainyu, que concluirá con la victoria de los seguidores del primero, ayudados por un auxiliador llamado Sociens. Este Salvador debía nacer de una virgen y tenía tantos puntos en común con el Mesías judío esperado que muchos no dudaron que se trataba del mismo personaje. Tal idea empezó a cobrar fuerza en la segunda mitad del siglo II a.C., cuando circularon en el Próximo Oriente unas profecías atribuidas a Zoroastro, conocidas como oráculos de Istaspe. Dice: será un tiempo en que la justicia será abandonada, en que los malvados que odian a los buenos los reducirán a la miseria. No se observarán las leyes, ni el orden, ni la disciplina en tiempos de guerra. No se reconocerá el deber de la piedad, ni se tendrá consideración hacia el otro sexo ni con los niños. Todo será confuso y contrario al derecho divino y natural. La tierra entera aparecerá como asolada por un bandidaje generalizado. Los justos y los partidarios de la verdad se separarán de los malvados y huirán a los desiertos. Cuando el impío se dé cuenta, lleno de furor, llegará con un gran ejército y rodeará la montaña donde se encuentren los justos para hacerles prisioneros. Pero cuando aquellos se vean rodeados y asediados, gritarán a Dios con voz fuerte, implorando ayuda del cielo. Y Dios les escuchará, y del cielo Él enviará al gran Rey para salvarles y liberarles, y aniquilará a todos los impíos con fuego y espada. No conocemos la totalidad de los oráculos de Istaspe, pues solo han llegado hasta nosotros de forma fragmentaria, a través de citas de distintos autores. Sin embargo, sí sabemos que fueron aceptados por Clemente de Alejandría entre el 150 y 215 después de Cristo, como profecía genuina del nacimiento de Cristo. Y en cuanto a los oráculos de Istaspe, dice: leedlos, y veréis con cuánta claridad y luz está descrito el Hijo de Dios, y cuántos reyes unirán sus fuerzas contra Cristo, odiándole,
y aquellos que llevan su nombre y sus fieles y su paciencia y su venida. Clemente encuentra natural que Zoroastro hubiera profetizado la llegada de Cristo. De hecho, fue una creencia extendida en gran parte del Oriente, sobre todo en Siria, en los primeros siglos de nuestra era. En apócrifos, como el mal llamado Evangelio Árabe de la Infancia, no se duda en afirmar que los magos habían venido tal y como había predicho Zaradust. La importancia de los oráculos de Iztaspe estriba en que tenemos la seguridad de que son precristianos. Afortunadamente, contamos con otro texto mucho más completo, aunque no tan antiguo, que bien pudiera contener lo que debió ser la predicción original del profeta. Fue otro autor siríaco, Teodoro Bar Konai, quien lo rescató para nosotros poniéndolo por escrito en su libro de notas. Dice: Zoroastro se hallaba junto a una fuente de agua llamada Glosadurín, donde antiguos reyes habían construido unos baños. Abrió la boca y habló en presencia de sus discípulos Vistaspa, Saena y Mediomá. Quiero deciros, amigos e hijos míos, a quienes he nutrido con mi enseñanza, escuchad. Quiero revelaros un misterio prodigioso que se refiere al gran rey que ha de venir al mundo. Al final de los tiempos, cuando se acerque la disolución final, un niño será concebido y sus miembros se formarán en el vientre de una virgen, aunque ningún hombre se habrá acercado a ella. Él será como un árbol de hermosas ramas cargado de frutos que crece en medio de un lugar árido, y las gentes de este país se opondrán a su crecimiento e intentarán arrancarlo, pero no lo conseguirán. Así que lo prenderán y lo matarán en un madero. Tierra y cielo se vestirán de luto a causa de su violenta muerte, y todas las familias de los pueblos llorarán por él. Abrirá el camino hacia las profundidades de la tierra, y desde ahí ascenderá hasta las alturas. Entonces regresará con las huestes de luz sobre blancas nubes, porque él es el niño engendrado de la palabra que creó todas las cosas. Vistaspa le preguntó a Zoroastro: aquel de quien has hablado, ¿de dónde le viene su poder? ¿Es él mayor que tú o tú mayor que él? Zoroastro le respondió: surgirá de mi familia y de mi linaje. Él es yo y yo soy él. Yo estoy en él y él está en mí. Cuando se acerque el comienzo de su llegada, grandes señales aparecerán en el cielo. Aparecerá una estrella brillante en medio del cielo, cuya luz será más grande que la del sol. Entonces, hijos míos, vosotros, semillas de vida nacidas del tesoro de la luz y del espíritu, que han sido sembradas en la tierra de fuego y de agua, deberéis guardar y conservar cuanto os he dicho, y aguardar su venida. Porque vosotros seréis los primeros en advertir la llegada del gran rey, aquel a quien los prisioneros esperan para ser liberados. Por eso, hijos míos, guardad el misterio que os he revelado, que quede escrito en vuestros corazones y guardado en el tesoro de vuestras almas, y cuando la estrella de la que os he hablado aparezca, enviad de vuestra parte mensajeros con presentes para adorarle y entregarles vuestras ofrendas. No olvidéis el hacerlo, no sea cosa que perezcáis por su espada, pues él es rey de reyes, y de él procede la realeza de todos ellos. Yo y él somos uno. Finaliza el texto. Evidentemente, esta historia sería de valor inestimable si supiéramos que es auténtica, dado que ha transcurrido tanto tiempo desde la época de Zoroastro hasta el siglo VIII, fecha en la que fue reflejada en el citado escrito por Bar Konai. Lo más lógico sería pensar que se trata de un texto falso. Sin embargo, son muy pocas las interpolaciones cristianas, si exceptuamos las alusiones a la muerte y resurrección de Cristo, su bajada a los infiernos y su posterior ascensión. El resto, y no es poco, encaja perfectamente dentro de la tradición irania. Los nombres de los discípulos de Zoroastro, aunque algunos desfigurados por la mano del copista, han sido confirmados. El estilo pertenece a un típico discurso de iniciación. Un redactor cristiano jamás hubiera evocado la profecía irania de que el Salvador provendría de la semilla de Zoroastro. No sabemos de dónde la sacó Bar Konai, pero asombrosamente, todo parece indicar que gran parte de la profecía es auténtica. Otra versión posterior, la de Salomón de Al-Basra, a principios del siglo XVIII, presenta el mismo texto casi sin alteración, lo cual demuestra que muy bien pudo haber originales mucho más antiguos que fueron copiados fielmente. Si ello fuera así, el contenido de la profecía cobra una gran importancia, porque el grupo de discípulos a los que se dirige, aquellos a los que llama semillas de vida, nacidas del tesoro de la luz y del espíritu, que han sido sembradas en la tierra de fuego y de agua, son claramente iniciados, y muy bien pudieran pertenecer al mismo grupo que nuestros magos. Y la estrella, más brillante que la luz del sol, está ya claramente anunciada. Sabemos pues que algunos seguidores de Zoroastro pudieron contar con una profecía que les indicaba la llegada del Mesías, pero la tradición siríaca nos revela un secreto más.
El Evangelio armenio de la infancia del siglo VI después de Cristo asegura de que los magos eran portadores de un extraño documento que había pasado de generación en generación y que debía ser puesto en manos del nuevo Mesías. El misterioso libro de Set. Este documento es conocido con el nombre del libro de Set. Dos son los principales textos que nos van a ayudar a reconstruir su historia. El Opus Imperfectum in Mattheaeum, atribuido antiguamente a Juan Crisóstomo y fechado hacia el 550, y la Crónica del Monasterio de Suknin, redactado en torno al año 775 por José el Estilita. Sus palabras son hoy en día verdaderas reliquias de una tradición oral perdida. El primero cuenta lo siguiente: he oído decir que hubo una vez una raza como esa, la de los magos, que vivía en ese reino del oriente que está cerca del mar, y se corría entre ellos cierto escrito, en el nombre de Set, sobre la futura aparición de esa estrella, y qué clase de regalos debían serle ofrecidos. Había sido transmitido de generación en generación, por hombres sabios, de padre a hijo. Así pues escogieron de entre ellos a 12 de los más instruidos, amantes de los misterios celestiales, y estos se mantuvieron atentos a la aparición de esa estrella. Cuando uno de ellos moría, su hijo o algún pariente próximo con la misma intención era localizado, y se le ponía en el mismo sitio que ocupaba el fallecido. En su lengua se les llamaba magos, pues adoraban a Dios en silencio. Acostumbraban a acudir a la cima de una montaña, situada allí, llamada en su lengua Monte de la Victoria, que tenía una caverna abierta en la roca. Era un lugar agradable con fuentes y árboles selectos. Solían subir y purificarse con agua y oraciones, y alababan a Dios en silencio durante 3 días. Y eso generación tras generación, siempre a la espera de esa estrella de bienaventuranza, por si aparecía durante la suya, hasta que un día apareció ante ellos, mientras bajaban del Monte de la Victoria, y tenía en su interior la forma de un niño pequeño, y sobre ella la apariencia de una cruz, y les habló y les dijo que debían dirigirse a Judea, y la estrella les precedió en su camino durante 2 años. La crónica del monasterio de Suknin añade algo más sobre el famoso libro de Set. En él estaban consignadas las revelaciones que Adán le habría comunicado a su hijo y habría pasado de generación en generación, hasta que un día todos esos libros sobre los misterios ocultos fueron colocados en el Monte de la Victoria, al oriente de nuestro país, decir, en la caverna de los tesoros de la vida del silencio, afirma. Esa caverna de los tesoros serviría precisamente de título a otro libro donde se aclararía el misterioso origen de los presentes que en su día depositarían los magos. Cuando Adán deseó conocer a Eva, tomó de los límites del paraíso oro, mirra e incienso y los colocó en la caverna. La bendijo y la santificó de forma que fuera el santuario suyo y de sus hijos, y la llamó la caverna de los tesoros. Ya conocemos, pues, lo que afirma la tradición acerca de los magos y del origen de sus profecías, pero ¿qué contenía realmente el libro de Set? Durante generaciones fue un absoluto misterio. Ningún ejemplar parecía haber logrado sobrevivir a las hogueras que los cristianos más ortodoxos prendieron en el siglo II para librar al mundo del peligro de las herejías. Sin embargo, el providencial hallazgo en 1945 de la Biblioteca Gnóstica de Nag Hammadi puso sobre el tapete 52 de esos libros prohibidos durante siglos, y entre ellos estaba precisamente un libro que comenzaba con las palabras «Revelación de Adán a su hijo Set». Tal libro, también conocido como Apocalipsis de Adán, concordaba con la descripción que siglos después haría la Crónica de Suknin. Comenzaba hablando sobre la bienaventuranza existente en el paraíso antes de la transgresión. Después, Adán instruía a su hijo sobre las cosas que iban a suceder. El núcleo de la parte profética lo conforman 14 revelaciones que, por su importancia, han recibido un nombre propio, el libro de los 14 sellos. Según las investigaciones de Andrew Wilbur, cada uno de esos sellos hace alusión a una encarnación de Zoroastro, de las cuales 12 coincidirían con un signo del zodíaco distinto. Trasladando estos datos a un mapa, la 13ª encarnación del profeta, aquella esperada comúnmente por persas y judíos, coincidiría geográficamente con Palestina y astrológicamente con el signo de Virgo. Pero, ¿bastarían tales datos para conducir a los magos a su destino? ¿Es la revelación de Adán a su hijo Set el mismo libro que leyeron los magos del Monte de la Victoria? Sería esperar demasiado, admite Wilbur, pero tuvo que ser un libro próximo al Apocalipsis, conteniendo la misma base y una forma parecida. Casi con seguridad contenía una información astrológica más explícita y debía hablar más acerca de la estrella. Según Wilbur,
El contenido del 14º sello muestra que los iniciados judíos y los iranios estaban unidos en un conocimiento más profundo sobre lo que estaba a punto de producirse con la unión de sus dos corrientes. Los esoteristas iranios, es decir, los magos, eran conscientes de que las profecías relativas al Sosiens, el salvador de su tradición, iban a verse cumplidas en la tierra de Sem. No obstante, Wilbur no quiere cerrarse a otras posibilidades, ya que reconoce que los magos citados en el Opus Imperfectum in Mattheum no han de ser necesariamente persas, dado que ese reino de Oriente Próximo al mar evoca más a Babilonia con sus puertos y desembocaduras de grandes ríos que a un país montañoso y situado en el interior como Irán. Hemos visto cómo la fraternidad de los magos ha sido ubicada a lo largo de la historia en distintos lugares. Para algunos, su origen habría que situarlo en Caldea, pues allí se hallaban los más reputados astrólogos de la época. Para otros, Persia sería el lugar más adecuado, por los innegables paralelismos entre los magos del Evangelio y las profecías y enseñanzas de Zoroastro. Finalmente, no faltan quienes creen que se trataría de Arabia, por su situación geográfica y por ser el origen natural de los dones entregados en Belén. Sin embargo, ninguna de esas tierras parece poseer una fraternidad o religión que encaje exactamente en el perfil que buscamos. Más bien podría ser algún tipo de sociedad iniciática apartada del mundo, un grupo de gentes que hubiera escogido precisamente la soledad y la discreción como norma de vida, y que en consecuencia parecieran hallarse al margen de la historia. Adrian Gilbert, coautor del Misterio de Orión y autor del libro titulado precisamente Magi, Magos, hace un repaso a cuántas sociedades pudieran responder al patrón de los magos de Mateo. Gilbert descarta la posibilidad de que pudieran ser sacerdotes zoroástricos, pues en aquella época el zoroastrismo había sido reducido a su más mínima expresión. Tras examinar pistas tales como el culto solar de los reyes de Comagene o la comunidad de los Yesidis, este autor se inclina finalmente por la hermandad Sarmon o Sarman, fundada en Babilonia hacia el 2500 a.C. y considerada por algunos la principal depositaria de lo que se ha dado en llamar la filosofía perenne. Esta enigmática sociedad desapareció de repente hacia el siglo VI, sin que desde entonces nadie haya sido capaz de localizarla. Ningún maestro moderno, salvo Gurdjieff, ha asegurado haber estado en contacto con ella. Para Ernest Scott, autor del Pueblo Secreto, la hermandad Sarmon podría encontrarse en algún rincón del Nuristán, región de Afganistán próxima a Kabul, que vive continuamente tiempos de agitación debido a conflictos bélicos y el extremismo fundamentalista. En sus montañas se ocultarían los monasterios del pueblo de la tradición. Pero Scott va mucho más lejos. En su opinión, Afganistán podría ser el punto inicial de partida de gran cantidad de cultos y grupos esotéricos que se extienden por todo el mundo. De ahí provendrían las antiguas enseñanzas hindúes, y de ahí habrían salido, a partir de la Edad Media, misioneros sufis rumbo a la India. Ambas tradiciones, la védica y la sufí, serían, según el príncipe y escritor mongol Dara Sikhi, idénticas. Scott afirma que antropósofos, teósofos, budistas lamaístas del Tíbet, trovadores, alquimistas, rosacruces, vedánticos, masones, iluminados y otras corrientes estarían relacionadas a través del sufismo con Afganistán. El mismo cristianismo no se escapa de ese extraño vínculo, ya que entre los afganos existe una comunidad que se considera a sí misma como los verdaderos cristianos. De hecho, según otra tradición fuertemente arraigada entre ellos, los afganos se consideran descendientes de las tribus perdidas de Israel. También Zoroastro se encuentra íntimamente unido a esa zona, ya que pasó gran parte de su vida en Balkh, y ese enclave podría ser, según las afirmaciones de la mujer lama y gran exploradora del Tíbet, Alexandra David Neal, una puerta de acceso a la mítica Shambhala. En base a todos esos datos, Scott resume así sus conclusiones. Desde tiempos muy remotos, una influencia misteriosa ha estado centrada en Afganistán y emerge a intervalos regulares para ejercer un insospechado pero significativo efecto en ciertos puntos de la historia. Durante los últimos 1200 años, esta influencia parece ser identificable con la tradición sufí, pero parece muy claro que antecedió a la religión musulmana, a la cual se adhirió esta del mismo modo que, bajo otros nombres, en otros tiempos, se habían adherido a otros impulsos religiosos. Nos preguntamos, ¿podría estar ahí la clave? ¿Serían los sufís actuales tan solo la punta del iceberg de una organización iniciática que habría estado tutelando los destinos de la humanidad desde la noche de los tiempos? Scott cree que sí, que existe un círculo interior dentro de la propia comunidad sufí que actuaría en los momentos clave de la historia y cuenta la historia de los Quahagan,
Nacieron para preservar la tradición frente a las invasiones de las hordas asiáticas al principio del milenio. Se ocultaron en los momentos de mayor peligro y reaparecieron cuando las circunstancias así lo permitieron, reintroduciendo técnicas olvidadas por los sufis de afuera. No hay duda de que Afganistán jugó un papel muy importante en la preservación y difusión de las tradiciones secretas. Tampoco hay duda de la gran antigüedad de las enseñanzas sufis. Pero está claro que ni Mateo ni los mismos magos quisieron dar demasiados detalles sobre la hermandad que les envió ni sobre su situación geográfica. Pareciera más bien tratarse de una sociedad que estuviera por encima de las religiones y grupos esotéricos conocidos, y que sin embargo jugaría un papel extraordinariamente importante en ciertos episodios históricos. Ahora, la gran pregunta final que queda pendiente aún de solución es ¿cuál fue ese papel en el caso de Jesús de Nazaret? Esto fue Historia y Misterios, la otra parte de la verdad. Dale like, suscríbete y comparte.